entiendan los demás, que entiendan mi corazoncito. A la diputada Elsie Sarabia, al diputado Cornelio, a la señorita Ana Laura, a Laine, a Miguel Ramírez, al señor Memo, como le dicen. Muchas gracias por estar aquí presentes. Principalmente a nuestro candidato Felipe Cervera Hernández. Muchas gracias. Quiero expresar un profundo agradecimiento, perdonando a todos ustedes, a mi familia, que siempre está conmigo apoyándome en donde yo esté. Gracias a mi familia. Estoy convencida de que el Partido Revolucionario Institucional acertó en designar a un joven audaz y comprometido para representar a Yucatán. Queridos compañeros, estas son épocas de unidad, épocas de reflexionar y de crear redes de apoyo constantes para la militancia priista. Debemos buscar la unidad política de los grupos para llevar a Felipe Cervera a la Diputación Federal. Este es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir este 5 de julio. Lo vamos a demostrar en las urnas, para que los progreseños sabemos cumplir y cumplir con hechos, no con mentiras, ni engañamos. Cumplimos con la unidad, con el compañerismo. Somos un pueblo trabajador y hoy lo demostramos en este acto de apoyo a nuestro candidato Felipe Cervera. Vamos a poner el nombre de Progreso muy en alto, tan alto que Felipe ya esté en el Congreso de la Unión. Esta manifestación de apoyo lo demuestra. Progreso ha respondido a candidato, esta es tu gente, Felipe. Es la gente y los grupos que se unen para darte su apoyo y llevarte al Congreso de la Unión. Felipe, la gente de Progreso está convencida que vas a cumplir tu propuesta de campaña. A los jóvenes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a los trabajadores, a los pescadores, a los maestros y a todos los progreseños. Quiero aprovechar este momento para invitar a todos los progreseños a que este 5 de julio salgamos juntos a las urnas para llevar a Felipe Cervera a la Diputación Federal, porque desde ahí se podrán cumplir muchos de los sueños de los yucatecos. Muchas gracias.